días a todos. Gracias por participar en este conversatorio. Antes de iniciar, quisiéramos comentarles que inicialmente la convocatoria era para revisar las dos normas. Sin embargo, digamos, el material que tenemos para esta, solo de la primera norma de la NRP 23 es extenso, con lo cual hemos decidido hacer dos sesiones. En esta sesión solamente vamos a hablar sobre la norma NRP 23 y estaremos invitándolos a la sesión siguiente para tocar la norma NRP 24. En realidad, tenemos un material interesante y la idea es un poco presentarles a ustedes nuestra visión de la norma y con la experiencia que tenemos en este tipo de trabajos, poder comentarles dónde vemos nosotros los impactos principales, las situaciones de mayor atención y lo que queremos, digamos, en el transcurso de esta charla, lo que queremos hacer es justamente exponerles esos puntos de vista de tal manera que sirvan para el desarrollo de sus planes de implementación de la norma, ¿cierto? La agenda que tenemos para compartir con ustedes este día, en estos momentos, es: primero vamos a hablar sobre la actualidad, sobre la gestión de riesgos de seguridad de información. Vamos a ver un panorama general de actualidad, antecedentes y relevancia de la norma técnica para la gestión de la seguridad de la información, los antecedentes que nos llevan hasta la presentación de la norma. Un resumen de los requerimientos de la norma en términos generales y luego vamos a repasar ese timeline que nos coloca la norma, solamente para refrescar esas fechas claves que tenemos en el cumplimiento. Principales retos en la implementación. Aquí en este ítem 5 es donde vamos a tomar algunos artículos, digamos los artículos de la norma que consideramos de mayor relevancia y de mayor impacto, y sobre esto vamos a desarrollar la conversación, la exposición. Luego, unas recomendaciones muy generales para su proceso, para este proceso que algunos ya empezaron, otros apenas los van a iniciar, el proceso de implementación de la norma. También cómo podemos colaborarles en caso de que sea necesario, que ustedes lo vean necesario, cómo podemos colaborarles con nuestra experiencia, ¿no? Al final vamos a tener dudas e inquietudes. Vamos a recopilar todas las dudas e inquietudes. Si alguna duda o inquietud no la podemos resolver de forma inmediata, tengan la plena seguridad que tomaremos nota y a vuelta de correo devolveremos la respuesta, ¿no? Así que pasemos un poco a la primera parte: actualidad sobre la gestión de riesgos de seguridad de la información. Bien, la firma ha hecho o cada año hace una evaluación, un estudio sobre la revisión del riesgo, las evaluaciones que se hacen a nivel de riesgo a nivel global. Siempre se hizo, en este caso les traigo el estudio hecho en 2018, donde se encuestaron 1.535 entidades, donde hay en 76 países alrededor del mundo, con 11 CEOs participando, funciones de trabajo con diferentes funciones de trabajo dentro de estas compañías, 16 personas con diferentes funciones, y 30 tipos de industria diferentes. ¿Por qué hace esta evaluación Price? Bueno, básicamente consideramos que, como lo podemos ver en la gráfica, que el tema de innovación y administración del riesgo es lo que puede resultar en el crecimiento de nuestras instituciones, de nuestras compañías. Estos son los dos factores a manejar hoy por hoy: la innovación como un factor relevante, y obviamente esa administración del riesgo al que nos vemos expuestos
al cambiar los escenarios en los cuales nos estamos moviendo. Y hoy por hoy ese cambio en los escenarios se ha acelerado, se hace mucho más frecuente y exige mucho más de parte de nosotros, digamos, lo que llaman el upskilling, ¿no? De acuerdo a esa encuesta que se hizo, podemos observar que el 86% de los encuestados estaban propendiendo por implementar nuevas tecnologías para mejorar los productos y la experiencia del cliente. Un 80% estaban trabajando o han trabajado en la implementación de nuevas tecnologías para el desarrollo de nuevos productos, y un 70% estaba trabajando en cambiar el modelo de talento, en ese upskilling que les mencionaba hace un momento. Esto quiere decir que básicamente la mayoría de las empresas encuestadas están encaminadas en esa fórmula que vimos en la parte anterior, en la innovación y obviamente en los temas de riesgos que esto conlleva. Algunas cifras adicionales: 68 de estos encuestados pretendían o pretenden entrar en mercados nuevos. Otro 68% ha apostado a formalizar alianzas estratégicas. Un 58% más ha apostado a crear nuevos productos o servicios que nos hacen parte del core del negocio, digamos, para ingresar a nuevas industrias. Otro 58% está cambiando el modelo de distribución, y un 41% está realizando transacciones estratégicas para ingresar a nuevas industrias. El dinamismo es importante, la tecnología es importante para lograr ese dinamismo y esa innovación. Y si hablamos de tecnologías importantes, entonces no podemos dejar de recordar los top en tecnologías emergentes a la fecha. Tenemos el tema de inteligencia artificial, que cada vez cobra mayor y mayor relevancia en lo que hacemos, en todas las funciones o actividades que hacemos a nivel empresarial. Todo el tema de Big Data, el cloud, el Internet de las cosas, que ya está. Todo el tema de drones. Price como tal ha estado trabajando mucho en proyectos donde la implementación de drones es uno de los elementos más relevantes. Las empresas, en nuestra experiencia, las empresas están muy abocadas en el tema del RPA, o la automatización, la robotización de procesos de negocio. La robótica como tal, las impresoras 3D, el blockchain y la realidad aumentada. Todos son tecnologías emergentes que de una u otra forma ya estamos incorporando en las compañías. Y bueno, como mencionaba, esto también trae algunos riesgos. No es un tema de moda implementarlo, o no es un tema de reducción de costos sin medir en qué otro impacto tiene para la compañía. De esta evaluación también surgen las 3 actividades innovadoras que fueron más críticas, y cómo esto tiene un impacto a nivel de riesgos, que es donde esto nos va encaminando un poco a aterrizar en lo que queremos trabajar esta mañana. La primera es implementar nuevas tecnologías para mejorar los productos. Esta implementación trajo para las compañías en día temas de riesgos relacionados con ciberseguridad y privacidad, riesgos tecnológicos y riesgos operacionales, donde podemos ver una alta relevancia en la ciberseguridad como riesgo principal. Otro tema era la implementación de nuevas tecnologías para nuevos productos o nuevos clientes. Y de igual manera vemos cómo la ciberseguridad es un tema relevante en los riesgos que se inducen por estas actividades. Y luego está el cambio del modelo de gestionar el talento, y allí también vemos cómo la ciberseguridad es un factor muy relevante con respecto a las evaluaciones de riesgo que se han hecho para implementación de estas actividades. También hicimos una encuesta global de los CEOs
sobre CEOs a nivel global, y se le hizo una pregunta a los CEOs muy importante que traemos acá. Se le preguntaba qué tan preocupado está, si es que lo está, por cada una de las amenazas que puede presentar su organización, económicas, políticas sociales, ambientales, etcétera. Y hemos graficado aquí el resultado de 2019 y 2020, donde ellos marcaron, donde los CEOs marcaron que estaban extremadamente preocupados. La sobreregulación, exceso en las regulaciones va punteando las políticas inciertas, la disponibilidad de habilidades claves, esto en el 2019, conflictos comerciales, y vemos allí el tema de ciberamenazas, con un 30% en 2019. Luego, si nos vamos al año 2020, a la encuesta que logramos hacer en este año, vemos que las ciberamenazas aumentan un poco en el mindset de los CEOs como uno de los elementos más importantes o críticos en sus organizaciones. Ahí vemos entonces que hay un aumento, digamos, en esta situación. Y también traerles un poco de algunos casos significativos presentados, sobre todo en el sector financiero, como ejemplo de situaciones de ciberseguridad o de seguridad que han impactado instituciones como por ejemplo el Banco del Austro de Ecuador en 2015, con un robo de 12 millones de dólares. Posteriormente en Vietnam, en el Tien Phong Bank en 2015, también hubo un robo por transferencias fraudulentas de $1 millón. Posteriormente vimos en el Banco Central de Bangladesh, 2016, también pagos fraudulentos por montos de $950 millones, de los cuales 81 fueron robados de forma electrónica. O sea, estamos hablando de ciberseguridad en este caso. El Banco de Chile, ya en nuestro continente, 2018, pérdida por $10 millones en transacciones fraudulentas a través de SWIFT, infección de terminales. Y en el Banco Banorte en México 2018, pérdida de $110 millones en transacciones fraudulentas también a través de SWIFT. Tenemos también el Banco Central de Bahamas 2018 por ataque, digamos, del colectivo Anonymous, quien expuso una información confidencial. Y finalmente tenemos en 2018 también, digamos, dentro de nuestros ejemplos, el Cosmos Bank en India con un robo de $11 millones. Dos de ellos sustraídos a través de transferencias. Con lo cual podemos ver que las instituciones, aún los bancos que son los, según las encuestas de ciberseguridad, son las instituciones que más invierten en los temas de ciberseguridad, aún así son sujetos a ataques y sufren ataques y se materializan incidentes con efectos importantes. Ahorita en 2019, Accenture mostró un análisis donde se podía determinar que básicamente para 2018 el costo del cibercrimen era de unos $13 millones en promedio, y para el sector financiero unos $18.35 millones en costo promedio en el costo de un ataque informático a una de estas entidades, ¿no? Con lo cual, esto va aumentando. Se torna entonces relevante trabajar en la norma. Bien, pasando un poco entonces a la norma como tal, vamos a hacer un rápido repaso de cuáles son las regulaciones que tienen relación con las normas. Inicialmente tenemos la Constitución de la República con el derecho a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, pedida el 15 de diciembre de 1983. Tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, con diferentes artículos que tienen que ver con datos personales y el derecho de protección de datos. Tenemos la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, que también trae algunos elementos ya de
requerimientos de información, de manejo de información. Y finalmente la Ley de Regulación de Servicios de Información sobre Historial Crediticio de Personas, el cual nos habla sobre el tratamiento de los datos, y este es el que en particular nos habla sobre un tema más adelante que podemos tocar más adelante, que es el tema de la nube y la exposición en la nube, ¿no? Pero todas estas normas lo que nos ha obligado, digamos, no solamente las normas o las regulaciones locales, sino también los requerimientos de reguladores extranjeros cuando tenemos servicios con entidades fuera del país, nos ha obligado a establecer una serie de marcos sobre seguridad, sobre manejo de la información, y estos marcos hacen igual las normas están basadas en muchos de estos marcos, y la mezcla de todos estos marcos hace un poco complejo también para quien los tiene que implementar el ejercicio de implementarlos. Entonces tenemos que tener en cuenta, por un lado, que si vamos a tener, digamos, relaciones comerciales con instituciones en Estados Unidos, seguramente el NIS puede ser un elemento que debe ser tenido en cuenta. Tenemos las ISO 27000 que son muy, digamos, están muy bien difundidas, pero si ya tenemos que tener tarjetas de crédito y vamos a trabajar queremos tener servicios con tarjetas, entonces ya PCI se vuelve importante, etcétera. Tenemos una serie de presiones, si se quiere decir de esa manera, en la cual vamos a tener que converger con múltiples marcos y tal vez ponerlos a hablar todos, a comunicarse todo entre ellos. Que lo que hace esto es dificultar un poco más el proceso. Y ya entrando a la normativa, pues básicamente queremos recordarles, porque ya ustedes seguramente la conocen, pero recordarles cuál es el objetivo. Tenemos que establecer los criterios mínimos para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad. La misma acorde a las mejores prácticas internacionales y ajustado a la naturaleza, tamaño y perfiles de riesgo de las entidades y el volumen de sus operaciones. Esto es muy importante porque demitifica un tema bastante relevante que ha surgido también en las encuestas que hace PwC sobre seguridad y ciberseguridad, de que para poder implementar un buen sistema de seguridad debemos tener también un esfuerzo económico importante y una inversión económica importante. Esto realmente se puede evaluar si partimos de lo que la misma norma sugiere, que es partir de una evaluación de riesgos, de estimar y de cuantificar estos riesgos que nos van a permitir enfocarnos en cómo vamos a atender esos riesgos, en qué controles vamos a establecer y qué no. Entonces, no se trata de adquirir la última herramienta, el top de la herramienta para prevención de pérdida de información o para monitoreo de accesos indebidos, porque es la que tiene el banco de al lado o la institución financiera al lado, sino hacer mi propia evaluación de riesgo que me permita ajustar este sistema de gestión para mi compañía o para mi institución particularmente. Entonces, cobra una gran relevancia en todo este proceso, yo diría un primer paso radica en eso, en establecer un buen marco de evaluación de riesgo que nos permita ser eficientes y efectivos con el sistema de información, con el sistema de gestión, perdón. La norma trae la siguiente estructura, unos considerandos, trae 5 capítulos y unos 37 artículos. Considerandos hay un montón de considerandos, digamos, dentro de la norma, pero hemos querido traer solamente estos 3, que están un poco más orientados a la charla, que tiene que ver básicamente con el tema de que hay que gestionar el riesgo, digamos, la gestión del riesgo. Por otro lado, todo el tema de manejar la seguridad, de gestionar la seguridad de la información de manera adecuada, tanto de los clientes como de la entidad, tomando estándares de referencia a estándares internacionales, básicamente, y
El otro considerando es el que tiene que ver con seguridad de la información, básicamente, que es garantizar que la información que se recopila, procesa y almacena se le aplique una debida confidencialidad, que sea disponible y que sea íntegra, que son los tres elementos de la seguridad de la información. Hemos hecho también un pequeño resumen solo para tener la foto de cómo está la norma. La norma está dividida en el capítulo 1, trabaja sobre los temas de el objeto, el sujeto y los términos. Aquí se definen los criterios mínimos para la gestión de la seguridad de la información y 20 tipos de sujetos directos que menciona la norma, pero también hay otros indirectos. Tenemos 20 tipos de sujetos directos afectados por la norma, pero tenemos estos indirectos que corresponden a todos estos proveedores de servicios tercerizados que de una u otra forma tienen que tener un lineamiento para cumplir con base en la seguridad de la información y que, como dice la norma, no puede ser menor que el que estamos implementando en nuestras instituciones, con lo cual tienen también un reto importante estos proveedores de servicio y nosotros también para garantizar que esto se esté dando, ¿no? que se esté cumpliendo. Tenemos el capítulo 2 con los roles y responsabilidades. Ahí habla sobre las funciones de seguridad, la junta directiva, el comité de riesgo, las unidades de áreas especializadas en seguridad de la información. Tenemos también el capítulo 3, que es la gestión de seguridad de la información propiamente dicho. Habla sobre el sistema de gestión, los controles que se deben implementar, la seguridad lógica, la función de la ciberseguridad, comunicación de incidentes, coberturas, etcétera. Todo el tema de inventarios de activos, clasificación de la información, la administración de las operaciones, la comunicación, cómo vamos a divulgar los incidentes que se estén presentando, procedimientos de respaldo y restauración, como les decía, todo el tema de gestión de incidentes, etcétera. Y tenemos el capítulo 4 que habla sobre información y control. Hay un capítulo, hay un artículo especial para el tema de conglomerados financieros y da una mención especial para el tema de aseguradoras, donde no pueden funcionar de la manera como las aseguradoras deben tener su propio unidad de seguridad de la información, un poco distanciándose de lo que menciona de los conglomerados financieros. También habla sobre la privacidad de la información, las funciones que tiene auditoría interna en todo este proceso y detalles técnicos para envío de información, que es lo que nos tiene que comentar la superintendencia. Y finalmente hay un capítulo 5 que habla sobre las sanciones, los trámites en proceso, contrataciones posteriores, plan de adecuaciones, aspectos no previstos y vigencia. Entonces, aquí tenemos, digamos, en un solo slide, en una sola diapositiva, digamos, el resumen de la norma de la cual vamos a trabajar. Básicamente nos vamos a centrar en los capítulos 2 y 3, son los capítulos más gruesos, y sobre esto hemos identificado situaciones donde ustedes pueden tener situaciones importantes que resolver. Un poco repasando el timeline, ya ustedes lo conocen, empezamos el 1 de julio, tenemos más o menos 5 meses para hacer el plan de adecuación, hasta 5 meses, podemos entregar antes si lo terminamos antes. Y entonces, en ese sentido, tendríamos hasta diciembre del 2022, unos 24 meses, para implementar ese plan de adecuación. El plan de adecuación hay que presentarlo a la superintendencia. Con ese modelo la superintendencia va a medir qué es lo que se va a implementar. Y si esperamos que más o menos tipo 29 de septiembre podamos contar con la información que debe emitir la super de cómo se va a atar estos sistemas de gestión de la seguridad de cada una de las instituciones con las entidades reguladoras. Bien. Llegando un poco ya digamos, al core de esta conversación. Hernán, ¿Sí?
Buenas tardes, mi nombre es Isaac Rodríguez. Disculpen, es que tengo una mano levantada de Cristina Chávez. No sé si hay alguna consulta específica antes de entrar en este punto 5. Perdón, dale, de acuerdo. Hola, Cristina. ¿Ya? No sé, no la escuchamos, pero sí. Quité el mute a Cristina. No sé si todavía sigue ahí. Ah, sin mute. No, ya le quité el mute. Ok. Si gusta, avanzamos y si eh, nuevamente tienen consulta, Cristina, vamos a retomar en ese momento. Ok. Ok, gracias. Buenísimo. Igual, si lo desea, puede también en el chat dejar su consulta y con mucho gusto lo revisamos. Bien, entonces, como les decía, ahora queremos entrar ya, digamos, en materia de aquellos temas que consideramos son temas bastante relevantes para considerar y que consideramos que tienen un impacto importante. Aquí, básicamente, la forma como vamos a trabajar es, vamos a revisar ese artículo en particular y posteriormente Isaac nos estará apoyando con su experiencia sobre estos elementos que estamos enunciando. Antes que eso, simplemente traerles este gráfico que es muy diciente también de cómo está estructurada la norma. La norma básicamente está dándole una responsabilidad importante a la unidad de riesgos y al comité de riesgos para la atención de los temas de seguridad, de ciberseguridad y seguridad. Y aquí en esta gráfica podemos verlo de manera clara, digamos, de qué estamos hablando, porque es que al final todo el tema de seguridad de información, ciberseguridad, continuidad de negocio y elementos también de tecnología de información hacen parte del ámbito de la gestión de riesgos y todos estos elementos confluyen en algún punto. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando también de seguridad, también tenemos que tener en cuenta el tema de continuidad del negocio y obviamente los elementos tecnológicos de tecnología de la información son parte relevante. Entonces, esto nos da un poco también el marco inicial de por qué, digamos, la norma también está un poco abocada a que la unidad de seguridad de la información no sea una unidad aislada de por sí con interacción directa digamos, con la Junta, sino que también tenga que tener esa conversación con los diferentes entes de la compañía que tienen que ver con la gestión de riesgos en términos generales. Entonces, un primer artículo que consideramos tiene una importancia relevante es el artículo 9. En él se habla básicamente de la unidad o área especializada que debe ser independiente de las áreas de negocio o de apoyo. Entonces, ahí la pregunta es un poco independiente, pero ¿dónde debe estar? ¿De quién debe depender? El otro tema que nos llama la atención es que bueno, que esa unidad, la unidad de especializada de seguridad, es la responsable de implementar el diseñar, perdón, e implementar y mantener el sistema de gestión. Esa es una tarea bastante relevante, es la tarea principal, digamos, y bastante compleja. Si sabemos que tenemos que tener una interacción con, no solamente, no es una decisión individual, digamos, tenemos que tener una interacción con la compañía, con los diferentes entes relacionados con riesgos también. Y también habla el artículo sobre que depende del tamaño de la organización, pues se puede designar, digamos, la junta directiva tiene la posibilidad de designar quién debe asumir
la gestión de este sistema de gestión de la información, si me permiten, de seguridad de la información, si me permiten la redundancia, y que debe procurar cumplir con las normas y garantizar la objetividad, el adecuado manejo de conflictos de interés, la independencia de criterio, la confidencialidad. Entonces, esto nos trae unos temas, digamos, nos trae básicamente dos preguntas muy importantes, que es, para implementar el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿cuáles son los pasos a seguir en términos generales? Y por otro lado, ese designado, o ¿quién puede ser ese designado y dónde debe estar? Lo mencionábamos anteriormente. No sé, allí, Isaac, por favor. Sí, claro. Parte de las problemáticas que nosotros hemos encontrado en organizaciones donde hemos implementado estándares, buenas prácticas y también normativas locales, nos hemos encontrado con estos cuestionamientos, ¿verdad? ¿Dónde lo debería ubicar? ¿Cuál debe ser el perfil de la persona? ¿Por dónde tengo que empezar? Entonces, en este punto es muy importante, y a manera de aporte para los que nos están escuchando, lo que es importante considerar es que la ubicación de esta área tiene que tener la capacidad independiente de poder implementar controles. Eso es algo muy fundamental en este tema de seguridad, porque si recordamos la lámina de la lista de controles que pide la norma, es bastante amplia. Inclusive, con conocimiento de la norma 27, hay muchos elementos de la norma 27.1 que se implementarían con esta norma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que ser un área que no tenga una dependencia tan fuerte que le impida, ¿verdad? Que podría impedir que no puedan ejecutar algún tipo de control de seguridad, que requiera de 2 o 3 aprobaciones adicionales para poder implementar un control de seguridad de información. Entonces, la ubicación de esta área hay que analizarlo en relación a la realidad de la empresa, en este caso, ¿verdad? La entidad, a su esquema de toma de decisiones y en su efecto en el proceso de implementación. A veces cuando se ponen ubicados en lugares muy abajo no pueden lograr sus objetivos en un plazo adecuado. Entonces a veces eso nos puede impactar en la implementación. O si lo ponemos muy alto, más bien podría generar problemas a nivel de que tal vez dicen, bueno, ahora esta área vino y empezó a cambiar muchas cosas que nosotros tal vez no conocíamos, o cambios muy fuertes, muy importantes, y podríamos generar una resistencia al cambio. Pero en este tema de la unidad o área especializada, sí es importante que consideren eso, que esté en un lugar donde le pueda, obviamente, reportar a los superiores directamente y donde tenga la capacidad de implementar todos los controles que vienen más adelante. Si bien es cierto, ese diseño, esa implementación del sistema de gestión de seguridad es el inicio, es por donde debo empezar. Tomar un estándar de referencia ayuda bastante, como lo mencionan anteriormente. Hay una serie de buenas prácticas que podemos utilizar para ampliar o conocer más aún cada uno de los controles que nos pide la norma. Entonces, tomar un estándar de referencia es importante para de partir de ahí enfocarse y definir cuáles son las acciones que debería realizar en la realidad de mi empresa. Entonces, esa es un poco la experiencia que nosotros hemos tenido en la implementación de normas de este tipo y que también se relaciona con los estándares. Muchas gracias. Luego, continuando en el capítulo 2, en roles y responsabilidades, pues básicamente hemos querido traerles digamos, cómo vemos que la norma ha esbozado la estructura. Básicamente tenemos una junta directiva en el top, un comité de riesgos, del cual depende, o como es obvio, la unidad de riesgos y la unidad funcional de seguridad de la información. Y vemos también una línea punteada entre la unidad de riesgo y la unidad funcional de seguridad de la información, porque le otorga a la unidad de riesgos, la norma le otorga una serie de responsabilidades como de consultoría, de monitoreo o de evaluación digamos, o acompañamiento de las actividades que realiza la unidad funcional de seguridad de la información, lo cual nos parece obviamente muy lógico, dado lo que hemos venido conversando desde el principio entre la relación del tema de seguridad de la información dentro de un marco de evaluación de riesgos.
Otro de los temas que hemos observado, digamos, importante, es que dentro de la norma, en la parte de roles y responsabilidades, se definen una serie de perfiles y habilidades que se exigen o se requieren para cada uno de los entes que están participando en la norma. Estamos hablando del responsable de gestionar la seguridad de información, que como vimos, no necesariamente es un oficial de seguridad, digamos, formado, sino que podría ser una persona designada que tenga las habilidades más pertinentes. Y también menciona que auditoría interna tiene que hacer un trabajo, entonces auditoría interna debería tener también un desarrollo importante, unos skills o unas habilidades importantes. La unidad de riesgos como tal se está enfrentando ya no a riesgos de seguridad, sino que también se está enfrentando a riesgos de seguridad cibernética o ciberseguridad, digamos, donde el entorno es muy variado, muy cambiante y nuevo, ¿no? También el comité de riesgos y la junta directiva. Entonces, este es un tema que consideramos relevante porque tenemos ahora que tomar nuestros recursos humano que conforma cada uno de estas unidades y ver si tienen las habilidades necesarias para desarrollar la norma. También traemos el artículo 6, que tiene que ver con la responsabilidad de la alta gerencia en lo relacionado, nos llama mucho la atención en lo relacionado a cómo divulgar o cómo comunicar estos incidentes. En el tema de incidentes se ve más en entidades que son reguladas, o mi experiencia personal lo ha visto más en entidades reguladas por SOX, donde aún para emitir unos estados financieros de estas entidades, debe haber una opinión de este auditor sobre si fueron revelados todos los incidentes de seguridad relevantes. Es decir, cobra gran importancia el hecho de publicar, revelar estos incidentes, tanto para los propietarios de la empresa, si es privada o de la institución, como para todos los que tienen interés en esas instituciones y que ponen en riesgo, obviamente, esa transaccionalidad y esos datos que terceros tienen con nuestra institución. Sí, ahí en una de las problemáticas que nosotros en las implementaciones hemos identificado es la pregunta de quién debería ser la persona responsable, qué perfil debería de tener. Si bien es cierto, ese perfil puede ser un deseado, debe tener ciertos conocimientos, ciertas certificaciones, cierta experiencia. Sí es importante que tomemos lo que ya tenemos en la organización y empecemos a formarlo, ¿verdad? Tampoco es buscar una persona idónea desde el principio, si la organización lo permite y ya lo puede hacer, pues sería genial. Pero también existe un esquema de, bueno, tomemos esta persona que tiene ciertas habilidades, poderlas irlas formando para que poco a poco vaya liderando el rol y pueda ir teniendo las capacidades adecuadas. Y con relación al tema de los incidentes, efectivamente a veces los incidentes se manejan de una forma muy sigilosa o se mantienen a nivel de un área específica. En caso de tecnología, digamos, solo se maneja la gente de tecnología o a veces otros no se dan cuenta del impacto. Y la idea es que haya una integración total en la gestión de incidentes, desde la situación más operativa hasta un conocimiento de la alta gerencia, específicamente porque ya esto nos afecta a nivel de imagen, podría afectar a una empresa a nivel de imagen y a nivel de reputación. Entonces, la gestión efectiva de los incidentes de ciberseguridad es, desde un punto de vista de responsabilidad, es clave con la alta gerencia, pero también debajo de la alta gerencia viene toda la estructura y todos los procedimientos que haya que desarrollar o herramientas que se requieran para empezar a hacerlo de una manera efectiva. Si es cierto, podemos tener alguna experiencia previa en gestión de incidentes de algún tipo, algunos mecanismos de comunicación y todo, sí hay que hacerlo un poquito más a nivel visual en la organización para que las respuestas a los clientes o a los usuarios sean las adecuadas y podamos tener beneficios en momentos de crisis, ¿verdad? Que eso es lo que se busca mucho. Muy bien. Continuando, todavía en el capítulo 2, con roles y responsabilidades, también se define
que la unidad o área especializada en función del tamaño y la naturaleza y la complejidad de los productos y servicios y operaciones que tiene la institución, la función de seguridad de la información será desempeñada por una unidad o área especializada de la entidad. La unidad o área especializada debe ser independiente respecto a las áreas de negocio o apoyo. Y allí básicamente la consulta para revisar con Isaac es dependiendo también del tamaño de la entidad y de la entidad misma, de los servicios, y esto es necesario que se generen especialidades, especializaciones. Es decir, no una sola persona va a poder hacer todo y va a ser especialista en todos los temas de ciberseguridad o seguridad de la información. Y por otro lado, la gran pregunta también es cuánto recurso humano voy a necesitar, ¿no?, para poder atender esta parte de la norma. Hola, Hernández. Sí, perdón, es que se me cortó el audio un momento. ¿Ahí me escuchan? Sí, exacto. Ok, perfecto. Entonces, sí, ese tema de la especialización del perfil, como comentaba anteriormente, bueno, la gran pregunta, ahora, ¿cuánta gente necesito para eso? ¿Cuánto es el recurso que tengo que asignar? ¿Cuánto es la cantidad de tiempo que debería utilizar? Si volvemos a ver los capítulos, es una especialización, digamos, muy integral, y la cantidad de personas dependerá mucho de la cantidad de controles que se quieran implementar de manera inmediata y de cómo nos vamos apoyando en algunas herramientas. No todo es una gestión documental, hay muchas cosas que se pueden automatizar y eso me ahorra desde el punto de vista de recurso humano, pero también me genera una inversión en tecnología desde el punto de vista de seguridad. Entonces, en nuestra experiencia, bueno, lo importante es definir muy bien la complejidad que queremos abarcar. El alcance es súper importante para definir esta cantidad de recursos. ¿Qué es lo que queremos proteger? ¿Qué tan amplio para la empresa es lo que debemos proteger? Hemos visto casos, al menos yo sí he visto proyectos donde hemos realizado sistemas de gestión enfocados solamente en la información digital, dejando por fuera toda la parte documental a nivel físico, por ejemplo. Eso es un ejemplo donde nosotros podríamos decirles, bueno, enfócate en la parte de sistemas, pero ya sabemos que la documentación física en algún momento va a desaparecer, en algún momento. Sabemos que hay algunas necesidades hasta regulatorias en relación a la documentación física, pero sí es importante tener muy claro ese alcance. Y ese alcance nos va a permitir dimensionar un poco la cantidad de personas que requeriríamos para esta unidad o área especializada. No necesariamente los tengo que contratar a todos, podría tomar y apoyarme en otras áreas. Eso es totalmente factible con el objetivo de lograr mis objetivos en el sistema de gestión. De acuerdo. Otro tema que tenemos, que estamos revisando, que hemos revisado ya ya en el capítulo 3, en la gestión de seguridad de la información, es básicamente, bueno, aquí ya tenemos que definir ese sistema de gestión y seguridad y tenemos que hacer un manejo de pronto integral del riesgo y también tenemos que tener un enfoque, como lo decíamos tal vez al principio, un poco al principio, un enfoque de controles, pero no controles por poner controles, sino controles basados en los temas de riesgo, Isaac. Sí, sí, efectivamente, una de las situaciones que es complicado implementar en una organización es cambiar el paradigma de toma de decisiones. Es decir, bueno, nosotros tomamos decisiones de implementación porque tengo una regulación o tengo una necesidad, pero la visión que nos da el sistema de gestión, con el apoyo de la norma, es que tengamos un análisis de riesgo inicial de seguridad de información que nos permita priorizar y enfocar las inversiones en función del resultado de los riesgos. Si hay empresas que ya tienen esto más maduro, va a ser mucho más fácil, donde tomemos decisiones de control y decimos, bueno, si tenemos el riesgo muy alto de fuga de información, por decir algo, a nivel de sistemas, entonces vamos a dirigir recursos o proyectos o inversiones hacia herramientas que nos permitan mitigar ese riesgo. Pueden haber otros riesgos de menor, digamos, criticidad que podría dejarlos por un momento y tratar de no invertir tanto por ahí. Entonces, el enfoque de control basado en riesgos nos va a ayudar mucho a no solo, digamos, priorizar las inversiones, sino también el esfuerzo requerido
y hacer esa línea de tiempo de implementación para cumplir con lo indicado en la norma, ahora que de aquí al 2022 tengamos ya implementado el sistema de gestión. Recuerden el tema del alcance, y segundo, que desde el punto de vista del riesgo no sea una herramienta para tomar decisiones de ahí en adelante. Bien. Otro tema interesante que trae la norma tiene que ver con la seguridad lógica. Y allí, bueno, lo que la experiencia nos ha enseñado que muchas de las compañías, si no todas, tienen algo de seguridad lógica, todo el tema de la gestión de perfiles, roles, todos los derechos de altas y bajas de usuarios, la adecuada segregación de funciones. La adecuada segregación de funciones es otro cuento, es un cuento un poco más complicado, digamos, de implementar y de mantener. Tenemos todo el tema de revisiones periódicas sobre los derechos concedidos a los usuarios, cómo poder hacer esas revisiones periódicas y agilizar la forma en que las diferentes áreas pueden hacer esas revisiones. Los usuarios deben contar con factores de autenticación, todo el tema de mantenimiento, monitoreo y análisis de riesgo de auditoría, miles y miles y miles de registros de auditoría que tienen que ser trabajados, y controles sobre la configuración del hardware, esa línea base, digamos, de la cual tenemos que partir para poder configurar la información. Isaac. Sí, aquí hay un tema ya un poquito más abajo de nivel, donde hablamos de algunos elementos de seguridad lógica, por ejemplo, la experiencia que tengo en relación a los sistemas de monitoreo, por ejemplo, el análisis de registros de auditoría. ¿Qué nos ha pasado ahí? Que nos encontramos organizaciones que tienen sí logs y registros en los sistemas que nos permiten hacer un control desde el punto de vista de las aplicaciones, pero nadie los ve. O sea, esas bitácoras no se monitorean, no se conectan con herramientas de monitoreo de seguridad. No tenemos una trazabilidad para saber si un usuario hizo alguna actividad desde un sistema o de otro. O sea, podremos almacenar muchos registros, pero a esos registros tenemos que darle un valor desde el punto de vista de monitoreo de seguridad, donde sí requerimos tal vez herramientas que nos permitan tener una visualización mayor de lo que está pasando en mi infraestructura. En los temas de factores de autenticación de uso personal, por ejemplo, les comento que aquí en Costa Rica nosotros ya estamos utilizando la firma digital, y también eso es un elemento que se podría utilizar a futuro para un tema de autenticación personal y no depender tanto de un usuario contraseña. Hay herramientas que te permiten eliminar el uso de nombres de usuario y contraseña, más en sistemas que tenemos diferentes desarrollos independientes o diferentes tecnologías, y una persona puede tener hasta 4, 5, 6 o 7 credenciales diferentes en la organización. Entonces, eliminar todo eso y hacer el factor de autenticación algo personal o algo integral es algo a lo que se busca con la norma, y la gestión de la seguridad también a nivel de los estándares. Son elementos que les puedo contar en relación a la experiencia en la implementación de este tipo de seguridad. Creo que tenemos una pregunta y tal vez me puedo aprovechar para contestarla. Evidenciar los controles sobre la configuración segura de hardware y software. Un repositorio. Ok. Cuando hablamos de controles sobre configuración, a veces se tiende a analizar desde el punto de vista de la CMDB o la base de datos de conocimiento. Sin embargo, es importante que nosotros primero tengamos claro de nuestro hardware y nuestro software cuáles son las configuraciones seguras que yo necesito tener. A partir de ahí, entender cómo las voy a implementar, y después ahí, cuando yo tenga claro cómo los voy a implementar en mi organización, dónde los voy a almacenar. Puede ser una normativa interna, puede ser dentro del mismo sistema de gestión, podrías agregar esa documentación. Normalmente los sistemas de gestión generan mucho documento. También puede establecerse un repositorio para temas de seguridad de la información. Y eso es importante también, que les sirva no solo para este control, sino para muchos otros. He tenido experiencias de clientes que me dicen, no, siento que la gente entiende el control, pero no lo ven, porque es algo que ve mucho el área de seguridad. Pero entonces documentarlo para los usuarios, tener disponible la información para que ellos la consulten, puede ser de valor para tener evidencia de los controles que estoy haciendo. Por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto donde hicimos una revisión de controles de una empresa en lo que ya tenía implementado contra el estándar de NIST, por ejemplo.
y sacar una brecha de los controles que le faltan. ¿Qué nos pidió el cliente? Que por favor le ayudáramos a documentar los controles para después él gradualmente ir liberando de acuerdo a sus herramientas y utilizando esas prácticas ya en la organización, pero ya los tiene documentados. Ese repositorio es muy importante. El uso de las herramientas viene acá a apoyar la gestión de los controles. Este tema se va de la mano totalmente con software y aplicaciones de seguridad. Si bien es cierto, hay cosas que se pueden hacer manualmente, pero va a llegar un momento que se vuelva un poquito inmanejable. Entonces, sí es importante no solo considerar lo que hablan los estándares, sino también las herramientas con las cuales yo voy a poder hacerlo. Si yo, como les pongo el ejemplo del monitoreo, si yo sé que mis sistemas tienen logs de auditoría, necesito algo para obtener esos logs y poder analizar comportamientos anómalos, poder identificar situaciones anómalas que podrían ser un incidente o no de ciberseguridad. Ese tipo de escenarios es donde tenemos que empezar a desarrollar y bueno, habría que documentarlo, tal vez contestando un poco la pregunta de Daniela en relación al repositorio, ¿sí? Deberíamos de tener un espacio donde cuando vengan y nos auditen o vengan y nos revise el regulador, mira, necesito que me indiques en el cumplimiento de la norma donde haces estos controles, fácilmente nosotros les digamos, mire, aquí hay un documento asociado, pero ese documento adicionalmente tengo esta herramienta que me podría generar estos reportes y ese es el procedimiento por el cual yo puedo controlar ese tema en específico. Pero entonces es tener una trazabilidad documental y también a nivel de la herramienta y obviamente nosotros, digamos, normalmente como consultores apoyamos en el alineamiento comunitario. Ok, bueno. Continuando entonces, otro tema que nos parece importante es el tema cuando habla el artículo 12, donde venimos hablando de un sistema de seguridad de la información, pero de repente en el artículo 12 hablamos ya de las funciones de ciberseguridad y empezamos a trabajar un sistema de ciberseguridad, de gestión de la ciberseguridad. En este punto ya empezamos a ver que debe haber una gestión efectiva del riesgo de ciberseguridad. Mencionan el riesgo de ciberseguridad independiente, del riesgo de seguridad de la información como tal, porque obviamente este riesgo de ciberseguridad tiene unos elementos importantes, no solamente el riesgo en sí de la data, sino el riesgo tecnológico como tal se incrementa porque tenemos tecnología de última punta, tecnología que probablemente no entendemos de manera correcta y no usamos de manera correcta, y esto nos está exponiendo a un nivel de riesgo diferente a los riesgos que podíamos definir sobre seguridad de la información. Es por eso que aquí tenemos que empezar entonces a ver que aquí estamos abriendo un poco este abanico y separando el tema de la ciberseguridad de la seguridad, aunque hace parte de una de la otra, pero sí que es importante poder identificar de manera particular los temas que se relacionan con la ciberseguridad, con todo el proceso o el sistema en ciberseguridad. Un punto también importante que mencionan aquí en el artículo es el hecho de poder implementar una unidad de ciberseguridad que esté manejado desde el exterior. Y esto entendemos que es bastante, digamos, lógico, práctico y relevante, porque las compañías no necesariamente tienen que tener a ese especialista totalmente actualizado, con un costo importante en la actualización, sino que puede apoyarse en terceros que les permitan ayudar a que su sistema de ciberseguridad funcione de manera correcta. No sé, Isaac, coméntanos sobre eso. Sí, en este punto es importante que también conozcamos nuestras capacidades internas, saber qué recursos tenemos a lo interno que podemos aprovechar para que estas funciones de ciberseguridad se puedan ejecutar y en qué elementos sí voy a necesitar un apoyo externo, ya sea por una tercerización completa o inclusive un esquema de acompañamiento. Sí es importante que entonces las funciones se definan muy bien y ya cuando tengan definidas claramente las funciones, identificar para cada función cómo va a ser el modelo de entrega de esa función a nivel organizacional y decir, bueno, si yo tengo una función de gestión de vulnerabilidades, la voy a hacer de vulnerabilidades de seguridad técnicas,
la voy a hacer con un tercero que haga todo el proceso y me mande los reportes que yo analice, o lo voy a hacer compartido, ¿verdad? En un horario, un tercero me puede dar la herramienta y yo tengo un especialista que va a estar usando la herramienta, o un esquema híbrido. Nosotros siempre utilizamos los esquemas internos, implementación interna, el esquema externo, que es totalmente tercerizado, y algún esquema híbrido donde podamos tener una persona de nuestra organización también trabajando en una función con el apoyo de un proveedor. Es importante considerar esas capacidades internas y definir las necesidades hacia dónde puedo buscar algún tipo de proveedor que me ayude en una función específica. Normalmente este análisis de funciones, nosotros lo hemos hecho cuando hacemos estrategias de ciberseguridad, donde definimos de las funciones del área o que queremos que el área tenga, cuáles de estas podríamos hacer nosotros internamente y cuáles requieren de un apoyo. Excelente. Luego en el artículo 14 hablamos de cobertura de riesgos y aquí volvemos a tocar algo que mencionaba un poco al principio, y es, resulta que los riesgos no solamente me impactan, deben ser analizados y tratados dentro de mi institución, sino que tengo que considerar los riesgos que son incluidos o que provienen de la tercerización de servicios críticos de mi institución. Entonces nos encontramos con otras entidades que deben tener cuando menos el sistema de control interno en los temas de seguridad, cuando menos el que nosotros tenemos. Pero también pero esto va a ser una dificultad hasta para el proveedor, porque el proveedor está atendiendo a 3, 4, 5, 6, 100, 200 clientes, cada uno con sus niveles de seguridad. Entonces, ¿qué le toca hacer al proveedor? Tener el nivel top, el nivel más alto, digamos. Y la otra cosa que sucede aquí, entonces, es cómo nosotros como institución, que la norma nos lo está pidiendo, cómo nos vamos a estar permanentemente conocedores de ese nivel que tiene mi proveedor, de esa información de esa transacción que viene desde mi proveedor hasta mis sistemas, o que sale de mis sistemas, es procesada afuera con el tercero y regresa a mis sistemas. Entonces, ¿cómo yo voy a garantizar lo que la norma me está pidiendo? Entonces, en este caso, digamos, los proveedores tendrían que poder ser auditados, revisados en el cumplimiento de la norma. La norma también menciona que puede hacer una declaración jurada. Bueno, pero no sé, no me parece que una declaración jurada, si bien está allí, es una herramienta de ley, además legal, muy importante, pero considero que debería haber otros elementos, y ya hay otros elementos. En el mercado uno encuentra un informe, los informes SOC 1, SOC 2 o los ISAE 3402 o ISAE 18, si estamos hablando del marco norteamericano, en el cual los proveedores pueden presentar, pueden demostrar que tienen un sistema de control importante y que cumplen con unas características mínimas. Entonces, allí digamos, la vara alta, digamos, la tienen los proveedores, y por otro lado, que las instituciones sí estén, digamos, garantizando a través de mecanismos como estos que le mencionamos, que este proveedor tenga las condiciones para poder transar, ¿no? Entonces, estos informes, hay un informe, por ejemplo, que es puntual, es simplemente el diseño de cómo está diseñado, pero hay otro que te permite evaluar que el control esté funcionando en un periodo de tiempo determinado, y eso va muy amarrado un poco con lo que la norma también nos pide que hagamos. Luego tenemos las etapas del proceso de gestión del riesgo de ciberseguridad. Se debe tener un proceso continuo, documentado y revisado. Cuando revisamos la norma, y allí Isaac me puede apoyar, digamos, cuando revisamos la norma, lo que vemos básicamente es ISO 27032. De hecho, así está digamos, las partes en que está compuesta la norma para la implementación de la ciberseguridad. Son estas mismas las que tiene ISO 27032,
Pero no solamente tenemos que trabajar con ISO 27032, también podemos trabajar con NIST, ¿no, Isaac? Sí, al final son marcos de referencia que apoyan en la implementación, traen su propia gestión o metodología de gestión de riesgos. Por ejemplo, la NIST tiene un framework propio de gestión de riesgos que podrías alinearlo a lo que tienes en tu organización. 27001 también tiene un enfoque de riesgo, creo que es la 27005, la norma que habla sobre la gestión de riesgos de seguridad de la información, pero al final es tener claro cuáles son esas etapas, cuál es ese proceso, y que obviamente tiene que alinearse a la gestión de riesgo que tiene la empresa. También sucede que podemos utilizar las mismas variables, los mismos mapas de calor que tenemos actualmente y darles, por decirlo de alguna manera popular, darles el sabor de ciberseguridad o hacer la definición de probabilidad de impacto y todo el tema de controles desde el punto de vista de ciberseguridad. También aprovechar lo que ya la empresa tiene, y si hay alguna duda, pues entonces podríamos consultar estándares como estos donde podamos hacer una gestión de riesgos de ciberseguridad de manera más enfocada y dirigida, con base en mejores prácticas y lo que ya hacemos como organización, como gestión de riesgos. Hernán, tengo un par de preguntas, 3 preguntas por acá. No sé si las dejamos al final o podemos continuar. Si quieres, ya faltan pocos slides, terminemos los slides porque ya, digamos, ya pasamos un poco de la hora y un poco más. Y tal vez lo retomamos al final, Isaac, para poder terminar el material. De acuerdo. Gracias. Tenemos también el artículo 19. Este es un tema importante. Realmente es un tema de los primeros pasos que hay que hacer. Es el tema de clasificación de la información y la definición de los inventarios o el inventario de activos de información que es relevante para nuestro sistema de gestión. Bueno, Isaac, cuéntanos. Sí, en esta parte es muy importante saber, yo siempre recomiendo, este es uno de los primeros controles que uno tiene que realizar cuando implementa un sistema de gestión, porque los activos es la base por la cual vamos a proteger, y a partir de ahí tenemos que definir diferentes niveles de priorización. Yo tengo que levantar cuáles son mis activos de información, entiéndase el concepto de activo como cualquier sistema, documento que contenga información de valor para mi organización. Entonces, ese activo yo debería de evaluarlo y medir su importancia en la organización. En diferentes escalas, hay metodologías para eso. Y una vez que yo tengo ese valor, debería de clasificarlo y decirle, bueno, si este activo tiene una importancia alta, pero tiene una clasificación pública, el control va a ser muy diferente a si tengo una clasificación alta en nivel de importancia y una clasificación de confidencial o muy sensible. Entonces los niveles de control van a variar de acuerdo a estos criterios. Eso me ayuda a contestar la pregunta de primero, ¿qué es lo que debo de asegurar más? ¿Y qué nivel de protección voy a tener que darle a esos activos? Entonces, este es uno de los controles iniciales. Tal vez los estándares no dicen un orden de cómo deberías iniciar, pero en la práctica sí les podemos comentar de que podríamos iniciar por donde yo defina cuáles son mis activos, cuáles son la importancia de mis activos y cuál es la clasificación desde el punto de vista mínimo de confidencialidad, disponibilidad e integridad. Como mínimo, pueden haber otros valores, pero como mínimo. Entonces, este mapa, junto con el análisis de riesgos que lo vimos anteriormente, me van a ayudar a priorizar primero cuáles van a ser los controles y soluciones o herramientas que voy a utilizar para proteger y cuál va a ser la priorización desde el punto de vista de riesgo. Entonces, también podría hasta asociar esos riesgos a esos activos de información. Eso es lo ideal, donde yo pueda decir de la infraestructura tecnológica, por decir algo, donde tengo 40 servidores, 20 son los más críticos, son los que tienen niveles de riesgo moderado, pero de esos 20 tengo 5 que tienen riesgos muy altos. Entonces ahí voy a tener controles diferenciados para algunos servidores y para otros de acuerdo al nivel de riesgo, más la importancia del activo y su clasificación. Pues eso me va a garantizar a mí que estoy haciendo un esquema de control de activos y que mi gestión de la seguridad está basada o fundamentada
en la gestión de riesgos y en la importancia de los riesgos. Entonces, contestar esta pregunta es retador, pero sí tenemos elementos para hacerlo. Este es uno de los puntos que yo sí les digo, empecemos por ahí, tal vez cuando ya les toque hacer un assessment o hacer un proceso de implementación, empezar por ese punto porque les va a dar visibilidad de cómo seguir con los demás controles. Muchas gracias. Y te dejo aquí, este me la pediste, ¿no? Sí, sí, yo lo que quería comentarles tal vez es que al final nosotros en la norma, se los digo porque aquí en Costa Rica nosotros decimos que tenemos un Frankenstein, que es una normativa nacional regulatoria que contempla un poquito de diferentes prácticas, toma un poco de diferentes buenas prácticas y hacemos un Frankenstein que al final es el que vamos a tener que darle vida, ¿verdad? Entonces, este Frankenstein que tenemos nosotros a nivel de la norma de El Salvador, pues básicamente se basa en las normas 27, pero también podríamos tomar algunas cosas de otras prácticas que nos ayuden primero a orientarnos y seguro a estar tranquilos de que lo que estamos implementando responde a una buena práctica y está de manera correcta. Entonces, es un gran reto para la gestión de los riesgos de seguridad que nosotros podamos diseñar nuestro propio Frankenstein en la organización en cumplimiento de las normas. La receta no es la misma para todos, se los digo por experiencia, si bien es cierto hay cosas que pueden reutilizarse, las particularidades organizacionales cambian y las culturas son diferentes y eso nos ayuda a nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de consultoría, entonces podríamos hasta decir, bueno, de acuerdo a su interacción de negocio, vámonos por aquí o hagamos este control de esta manera, lo hemos hecho de esta forma, pero ya vimos que aquí no funciona. Entonces, tener esa relación de diferentes estándares, al final cumplir con la norma y tener nuestro Frankenstein vivo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, para poder empezar a gestionar la seguridad de la información. Muy bien, gracias. Ya lo ha mencionado Isaac en varias partes. Consideramos que el estándar que más, la norma que más se ajusta es ISO 27001. Aquí hay una descripción un poco de lo que nos trae ISO y creemos que esta tiene una gran aproximación a lo que la norma menciona. Ya lo decíamos también que tenemos esta otra, la ISO 27032 y que podemos también utilizar normas parecidas porque al final no necesariamente tiene que ser, digamos, una norma en particular, como ya lo mencionaba Isaac también, sino que estas podemos tomar varias normas, pero que al final confluyan a los elementos que la norma nos está pidiendo. Sí, correcto. Básicamente este estándar 27 abarca la mayor cantidad de temas que nosotros vimos en la norma y igualmente habría que tomar algunas consideraciones de otros estándares, pero nos puede ayudar a guiarnos. Incluye los temas de riesgo, incluye los temas de compromiso de la alta gerencia, incluye el tema de la estructura y la organización, incluye temas de controles específicos como clasificación, el monitoreo, la auditoría, los controles con el personal, los controles con la parte de compras, el proceso de planificación de la implementación de controles, ¿verdad? Entonces hay una serie de elementos que nos van a ayudar a orientarnos un poco en la implementación. De acuerdo. Bien, digamos, han sido los puntos de la norma. Obviamente hay varios artículos, muchos más que no hemos tocado, pero consideramos que hemos traído los que son más críticos y lo que implica que tengan un impacto un poco más relevante para las instituciones. Y hemos tratado un poco de contarles cómo ha sido la experiencia con estos temas. Nuestras recomendaciones finales, digamos, es definir un plan de trabajo y el equipo que formará parte del proyecto de adecuado cumplimiento. Todo el tema de análisis de brechas sobre los requerimientos y reglamentos, esto si lo mapeamos contra la 27.000, estaríamos hablando de la 27.001 en esta fase. Luego, iniciar el desarrollo del programa de seguridad de información. Aquí estamos hablando básicamente de 27.002. También tenemos que evaluar las alternativas sobre la implementación, sistema, estructura, los equipos que requerimos, el personal y la adecuación del personal. Ejercitar el marco de monitoreo y cumplimiento
sobre las directrices de reglamento hay que monitorear, hay que revisar que estemos cumpliendo con las directrices. Aquí empieza a entrar la auditoría interna también a operar, y luego realizar una autoevaluación de lo que se ha implementado. Si no esta es la ventaja de tener un sistema de gestión de seguridad de la información. Muchas de las compañías sí tienen un sistema de seguridad, pero no tienen un sistema de gestión de seguridad de información, porque es que el tema aquí es que el sistema, que es le decimos en Colombia un PHVA, que es planear, hacer, validar y actuar, es lo que nos permite estar mejorando continuamente el sistema que ya tenemos armado. Entonces, es como decía Isaac, es un sistema que termina siendo vivo porque él mismo se retroalimenta y se mejora continuamente. Entonces, los temas de autoevaluación y lecciones aprendidas que hacen parte de lo que la 27001 incluye dentro de su marco es muy relevante para seguir aplicando. Nada, para tener éxito se debe adoptar un enfoque sistemático. Estamos hablando, recuerden que estamos hablando, no podemos dejar de lado el sistema de riesgos, porque esto hace parte, digamos, inclusive del sistema de riesgos. Entonces, cuando hablamos de riesgo y hablamos de COSO, por ejemplo, es una norma de gestión de riesgo de las compañías. COSO habla sobre las 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa, que es quien ejecuta el control, quien está allí operando el control básicamente. La segunda línea de defensa, que define los lineamientos de cómo debe ejecutarse el control y también establece monitoreo sobre que se estén haciendo bien las cosas a nivel operativo. Y luego tenemos una tercera línea de defensa que es básicamente la auditoría interna o entidades regulatorias que van a garantizar que todo el sistema que está cursando por la primera y segunda línea de defensa en realidad está haciendo bien las cosas. Entonces, un enfoque estratégico en la definición de este marco, de este sistema de gestión de seguridad, es observarlo en las 3 líneas de defensa, porque no es una única persona la que va a estar encargado del sistema de gestión de la seguridad de la información. Este es un tema distribuido entre toda la compañía, y esta visión de 3 líneas de defensa nos permite hacer ese enfoque distribuido como debe ser. Bien, ¿cómo podemos ayudar? Aquí te cedo la palabra, Isaac. Sí, tal vez para terminar ahí un poco con la parte de la presentación y ver algunas preguntas que nos están haciendo en el chat. Nosotros tenemos sí servicios relacionados a la preimplementación, de hacer una evaluación de cómo está la organización en función del estándar, ya como ya está formalizado, y relación también en buenas prácticas. Es uno de los servicios que nosotros ofrecemos normalmente. Ya hemos hecho proyectos con los clientes en El Salvador. Y el proceso de implementación también, cómo orientar a las empresas en el proceso de implementación, inclusive trabajar junto con ellos en lograr un objetivo final, tanto en el tema de continuidad de negocio como en el tema de seguridad de la información, y estar haciendo revisiones posteriores desde el punto de vista de auditoría. Nadie es el más especialista en esa parte, donde podríamos estar dándole seguimiento a las mejoras y los avances del sistema de gestión para ir haciendo una evolución y una mejora en la calidad de los controles. Sí tenemos una serie de servicios que complementan el tema del sistema de gestión, como el testing, el tema de gestión de vulnerabilidades, el monitoreo con el SOC, herramientas para seguridad de endpoints, herramientas de gestión de identidades, software para eliminación de contraseñas. Hay diferentes soluciones que nosotros contamos, un catálogo bastante amplio de acuerdo a las necesidades y, por ejemplo, lo que mencionó también Nan, los servicios de aseguramiento bajo los estándares de SOC, que también pueden ser como un ejemplo en relación a los terceros y ese tema del traslado que tenemos de los riesgos de los proveedores a nuestra organización y de nuestra organización también a los proveedores. Pero es un resumen un poco pequeño de lo que nosotros podemos hacer a nivel de nuestros servicios y cómo podríamos ayudarles de alguna manera. Okay, gracias, Isaac. Bueno, básicamente ahora le vamos a pasar la batuta a Laura, quien va a ayudarnos un poco con gestionar el tema de las preguntas. Gracias. Laura. Hola. Sí. Gracias. Gracias, Hernán, y gracias, Isaac, por sus intervenciones.
Bueno, tenemos varias consultitas. Vamos a tratar de cubrir la mayoría, pero de lo contrario, si no alcanzamos a abarcar por tema de tiempo, vamos a comunicar con ustedes. La mayoría dejó registrado su correo electrónico, así que vamos a tratar de comunicarnos con ustedes para resolver todas las consultas adicionales. La primera consulta que tenemos dice: ¿qué opinan ustedes sobre los criterios que se deben considerar para definir el tamaño de la entidad? Esta la hizo apoyándose en la slide 17, casi al inicio de la presentación, el señor Walter Quintanilla. ¿Cuáles son los criterios para dimensionar el tamaño? Dice, ¿qué opinan ustedes sobre los criterios que se deben considerar para definir el tamaño de la entidad? Ok, bueno, nosotros para definir criterios normalmente lo hacemos en cantidad de procesos desde el punto de vista de seguridad de información, cantidad de procesos de una organización. Ahí podemos decir que es una organización muy grande, inclusive si es una organización que tiene sociedades también. Esto también es un factor o un criterio que se tiene que considerar. Primero, las sociedades que se estén involucradas, qué cosas son centralizadas y qué cosas son descentralizadas, que también agrega a la complejidad y el tamaño de la organización. Normalmente hay encuestas en lugares donde se piden cantidad de empleados, pero nosotros nos enfocamos un poco más en la cantidad de procesos para dimensionar el tamaño de una organización. Entonces, básicamente a nivel de criterios, en nuestra opinión, para dimensionar el tamaño de cantidad de procesos, si tienen empresas hijas o estructuras hermanas, también tienen que ver, y adicionar el tema de qué cosas son centralizadas y qué cosas son descentralizadas. Más que todo porque agregaría complejidad. Ok, yo para complementarlo ahí desde el punto, me suena algo parecido a lo que mencionaba al principio sobre el tema de riesgo al final. Lo que nosotros, más que entender si nuestra entidad es grande, mediana o pequeña, lo que tenemos que entender allí es el grado de esfuerzo necesario para implementar el sistema de gestión. Y esto nos lo va a determinar ese análisis de riesgo que tenemos allí, que hace parte de tal vez de las primeras tareas que tenemos que plantear. Yo diría que la definición de esos riesgos nos va a permitir en realidad determinar el esfuerzo para atacar el tema y para implementar el sistema. Y eso nos dirá si en realidad necesitamos un gran esfuerzo o un esfuerzo pequeño. Gracias. No sé si me escucho mejor de este lado. ¿Ustedes me dicen? Escucha un ruido de fondo. Ok. ¿Ahora? Mejor. Ok. Ok, me pasé de este lado porque estoy teniendo problemas con mi micrófono. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos dice: buenos días, la normativa de continuidad, ¿para qué fecha se programará y cómo se realizará la convocatoria? Sí, muy bien. Creemos que puede ser la próxima semana o a principios de la de más arriba. Estamos trabajando el material porque, como les decía, el tema es que nos salió bastante material en este y como ven, en teoría 1 hora debería ser suficiente, pero no, aquí estamos todavía. Así que las personas que se han inscrito se les va a enviar un correo, Laura tiene los correos, vamos a reenviar el correo para hablar sobre la segunda norma. Pensamos que de esta semana que viene, a principios de la siguiente, ya estaríamos haciendo esta segunda parte. Pero no más de allí, digamos. Y los primeros invitados, obviamente va a haber una invitación también pública, tal cual como lo está haciendo Laura, que es la que nos está apoyando, pero en particular a los que participaron en esta van a ser invitados nuevamente y con mucho gusto los recibimos. Perfecto, Hernán, gracias. Otra consulta es: a su criterio, ¿un área de apoyo podría depender o ser parte del área de seguridad de la información? ¿Esto sería con base al tamaño de la empresa?
¿Podría repetirla? La verdad es que se me cortó a mí. Creo que sí te escuchaste bien, pero yo sí tuve una interrupción breve. Ok. A su criterio, un área de apoyo podría depender o ser parte del área de seguridad de la información. Esto con base al tamaño de la empresa. Sí, puede ser posible tener áreas de apoyo, tal vez no verlo desde un punto de vista de dependencia, pero por ejemplo, cuando vemos los controles de seguridad de la información, tenemos interacción con compras, con capital humano, con tecnología, con la gestión de proveedores, con alta gerencia, o sea, sí tenemos diferentes, con seguridad física y ambiental, el tema de mantenimiento, entonces sí tendríamos una colaboración de áreas de apoyo si pueden ser parte de la estructura, tal vez no un 100% de carga de trabajo, también dependerá del tamaño de la organización, pero sí, no hay ningún, o sea, normalmente pasa que sí se apoyan en otras estructuras internas para cumplir con los objetivos de control, que es lo que estamos buscando. Perfecto, gracias Isaac. Tenemos otras, en esta nos hacen 3 consultas. La voy a desglosar una por una. Para una debida implementación de la gestión de la ciberseguridad, ¿qué sistemas recomiendan? Por ejemplo, el NAC. Implementación de la gestión de la ciberseguridad. Bueno, para implementar una gestión normalmente se utiliza un framework y ese framework define qué herramientas o tendencias voy a utilizar para los diferentes tipos de controles. Bueno, no sé si Hernán está más familiarizado con el tema de NAC, pero para mí NAC, como yo soy más técnico, para mí NAC es Network Access Control, pero no sé si tiene algún otro enfoque. Normalmente no hay como un sistema. Hay sistemas que permiten automatizar la gestión documental de la ciberseguridad, pero no como tal para implementarla. La implementación la hace uno con apoyo tecnológico y con la documentación correspondiente. Entonces tenemos herramientas como Global Suite, que es una herramienta que nos ayuda a gestionar el sistema de gestión de seguridad, que es como un enfoque documental donde yo hago análisis de riesgos, identifico los controles, todos los documentos asociados los tengo en un repositorio, en un gestor documental propio, y ahí voy haciendo mis diferentes encuestas para medir el riesgo, los diferentes incidentes los puedo registrar ahí y llevar un control integral del sistema de gestión. Perfecto, gracias Isaac. La segunda consulta que tenemos de esta persona es, para la creación del puesto de ciberseguridad, ¿qué se debería esperar como mínimo? ¿Y qué tan alto es el rango salarial por ser un especialista? Híjole, eso sí está difícil. El rango salarial. Bueno, normalmente para un puesto de ciberseguridad sí se necesitan certificaciones. Sí sería un partidario de que una persona por lo menos tenga certificaciones en CISEM como mínimo. También conocimientos de 27001 son muy importantes como mínimo. Si no los tenemos, como les decía, podemos ir formando a una persona para que cumpla con esas capacidades. Sí debería tener certificaciones asociadas a los estándares que tienen que ver con la norma. Y el tema del rango salarial sí no lo tengo muy claro porque no soy parte de la encuesta salarial que hace Price a nivel regional. Ese dato sí no lo tengo porque también depende mucho del tamaño de la empresa. No es lo mismo lo que te paga una transnacional, perdón, a lo que te paga un banco, a lo que te paga un retail, a lo que te paga una empresa más pequeña de distribución, ¿verdad? Entonces ahí sí no tengo el dato para contestar esa pregunta. Complementando un poco lo que dice Isaac, sí, no se necesita una persona de 3 ojos o 4 ojos. En realidad, hay unas certificaciones mínimas que puede tener. Ya lo decíamos también en la charla que hay especializaciones. No, una sola persona no va a tener todas las especializaciones. Hay muchos temas. Hay personas que deben ser especialistas en el manejo del SOC, o hay personas en arquitectura de la seguridad, etcétera. Pero sí se necesita una persona que tenga, o digamos, una certificación mínima, como la mencionaba Isaac, y sí contar con los recursos, porque además de eso es un área que
que no necesariamente tiene que, el área o la unidad no necesariamente tiene que tener todos los recursos de manera interna. Puede haber una o dos personas, digamos, liderando la unidad y tener personal, digamos, personas de tecnología para ciertos temas, personas de auditoría para ciertos otros, personal de riesgos para ciertos otros funciones del sistema de gestión de seguridad, que es otra figura, digamos, no crear una unidad cargada de personas, sino que más bien distribuir funciones entre toda la compañía, la institución, ¿no? Y siempre llevar la batuta el oficial de seguridad. De acuerdo, gracias Hernán. Y también a Isaac, gracias. La otra consulta que tenemos, ¿cuáles son los errores o equivocaciones más frecuentes de una mala gestión de ciberseguridad? Bueno, errores que yo he visto en mi experiencia, por ejemplo, la adquisición de herramientas muy costosas que tal vez no se explotan en su totalidad, también es algo que puede suceder. A veces nosotros adquirimos herramientas de muy alto nivel y tal vez no tenemos las capacidades internas para explotar esa herramienta desde el punto de vista de ciberseguridad. Ese es uno de los errores más comunes. También que compro herramientas que en diferentes enfoques de ciberseguridad y hay algunas herramientas que ya hacen lo mismo dos veces, duplican alguna funcionalidad o algún mecanismo de protección. Eso también es uno de los errores que he visto más comunes en las organizaciones. Y ante la ausencia de una estrategia y un plan de acción de implementación, podrían haber una sobrecarga en algunas funciones. También es un error que puede suceder donde tengo muchas personas atendiendo un tema y tengo pocas personas atendiendo otro tema que es de mayor importancia para mi empresa. Entonces, la asignación de recursos de una manera desbalanceada, no coordinada, de acuerdo a una estrategia, es uno de los errores que también he visto en las empresas. Yo agregaría también allí un poco, y lo he visto en varias compañías, la falta de visibilidad que en realidad da el área a todas las demás áreas de la institución o de la compañía. Por ejemplo, con esta norma sería un poco complicado que sucediera, pero porque aquí vincula, por ejemplo, por lo menos la unidad de riesgos al análisis de las situaciones que se presenten y de los incidentes, pero muchas de los problemas que hemos observado es que las áreas de seguridad se quedan con los incidentes, con las alertas y no dan visibilidad al negocio para que tomen decisiones oportunas, digamos. Esa es una gran falla que hemos observado. Y tal vez lo otro es tratar de hacer todo por sí solos en un entorno que es altamente dinámico y que está cambiando y adicionando riesgos de manera importante. Y tal vez un tema final, no tanto para seguridad, pero sí que lo impacta, es la adopción de tecnologías sin hacer en realidad una evaluación de seguridad o ciberseguridad, una evaluación de riesgos. He visto muchas empresas adoptar tecnologías porque está de moda, básicamente, o porque creen que les va a traer mejoras en los costos, pero sin una evaluación importante del tema de riesgo. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente consulta dice, ¿puedo utilizar o recomendar el marco de referencia COVID-5, lo que sería DS-05, para utilizar y reforzar la gestión de la seguridad de la organización? Sí, el estándar COVID en el DSS-05 se puede utilizar para eso. Sin embargo, el mismo COVID hace referencia a ampliar más en el ISO 27. Por ejemplo, el DS-05 habla de unos controles específicos que tal vez no los define tan a bajo nivel, pero si queremos más detalles podemos ir a la 27. Existe un mapeo entre COVID e ISO 27001 para que también puedan buscarlo en internet. Si por alguna razón no lo encuentran, tal vez pueden buscarlo desde el punto de vista de las soluciones de NIST, pero sí hay un mapeo entre COVID-5 y ISO 27 que también nos ayuda a complementar, pero sí, COVID puede utilizarse para reforzar la gestión de la seguridad. Inclusive creo que COVID tiene dos órdenes de S05, sino que también tiene
otra capacidad que habla mucho del sistema de gestión. S05, si no me equivoco, habla más de los controles técnicos. Sí, sí puede utilizarse sin problema. Es muy importante lo que menciona Isaac, y la pregunta que se hace, porque si ya yo tengo algo avanzado, no lo voy a echar a la borda o a montar otro sistema sin tener en cuenta lo que ya tengo. Ya sí se puede, sí hay alineación entre los diferentes estándares y se puede alinear. Ahí se empieza a construir ese Frankenstein que mostraba Isaac. Muchísimas gracias a ambos. La siguiente consulta que tenemos es, ¿qué criterios se deben utilizar para hacer la separación de política de seguridad de información y política de ciberseguridad? Ok, eso es un tema importante. El tema de seguridad de la información abarca mucho más que la ciberseguridad. Si ustedes se dan cuenta, los controles de seguridad de la información abarcan la protección de la información en diferentes áreas de negocio y también técnicas, pero la ciberseguridad se enfoca netamente en la parte digital y en la parte de infraestructura tecnológica. Entonces, para hacer una política de seguridad de información, tengo que enfocarla en la información indistintamente en el medio en que se encuentre. Puede ser expedientes físicos, sistemas, inclusive llamadas, grabaciones. La información en el mecanismo en que se almacene o se transmita se puede ver desde el punto de vista de seguridad de la información. En el caso de la ciberseguridad, sí hablamos de la protección de sistemas, la seguridad de las redes, ya elementos netamente técnicos que digamos que son más a detalle que la seguridad de la información. Entonces, la gran diferencia es seguridad de la información en el medio en que se encuentre, como yo la utilice y cómo los procesos utilizan el valor de la misma. Y en ciberseguridad hablamos netamente de tecnología. Hablamos de firewalls, hablamos de IPS, hablamos de herramientas de gestión de identidades, monitoreo. Entonces hay diferentes cosas muy específicas, muy técnicas de protección a la tecnología. Entonces por ahí podrían hacer esa división. Son dos políticas que se pueden complementar, inclusive en ciberseguridad puedes indicar que también se apoya en la seguridad de la información y sigue los lineamientos de seguridad de la información, pero que también se enfoca en la protección digital. Gracias, Isaac. La siguiente consulta que tenemos dice, creo que es importante indicar que la norma también está orientada además a la ciberseguridad, es a la seguridad de la información, que nos lleva a ver la ISO 27001. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si se entiende. Sí, efectivamente, con ISO 27 abarco la seguridad de la información y, por ejemplo, con el enfoque de NIST, tengo un framework de ciberseguridad. Ambos se complementan y cumplen los objetivos que pide la norma. Ok, nos dicen también, para elegir quién será el custodio de los archivos de información, ¿es buena práctica designar al encargado de TI para esta tarea o es mejor segregar esa responsabilidad a los propietarios de la información? En mi experiencia, lo mejor es que el custodio vamos a ver, una cosa es el custodio y otra cosa es el dueño de la información. Normalmente tecnología es el custodio de la información digital, porque es quien administra los sistemas y las aplicaciones y toda la información digital, los respaldos, las carpetas compartidas, todo este tipo de herramientas. Entonces, a nivel de custodio, el custodio en sí de la información digital es tecnología. Pero a nivel del dueño de la información, normalmente nosotros decimos que deberían ser las áreas funcionales o los dueños de procesos, dependiendo de cómo lo tengan en la empresa, si es un dueño de proceso o es una jefatura de área, quienes son los dueños del activo de información. Entonces, todo lo que son formularios, todo lo que son plantillas, informes, planes, equipos, computadoras, digamos, esos son dueños de la información, pero el custodio es quien almacena o resguarda esos datos. Eso es, normalmente sirve acá en TI.
sí logré explicar bien como las dos partes. Responsabilidades en ambos lados, digamos. Uno de custodio nos queda bien claro, Isaac, gracias, y el otro es el propietario. No hay que desconocer que básicamente seguridad es un administrador o sí, custodio, como dice Isaac, pero el dueño, el propietario de los datos sigue siendo las áreas usuarias. Ok, la última consulta que tenemos, de acuerdo a su experiencia, ¿en qué área está incluida la unidad de seguridad? Perdón, Laura, ¿podrías repetirme la pregunta? Perdón, dice, de acuerdo a su experiencia, ¿en qué área se encuentra incluida la unidad de seguridad? Bueno, en mi experiencia siempre está dentro del área de riesgos. No sé si hay una gerencia de riesgos. Normalmente entra en ese grupo. La mayoría de bancos, al menos aquí en Costa Rica, lo hacen desde el punto de vista de riesgo, dentro del área de riesgos. Y es muy importante esa pregunta también porque uno podría pensar, como dice la norma, que se puede designar. A mí me parecería en lo personal, digamos, como especialista en riesgo tecnológico, me parecería un poco complicado que el área de tecnología, por ejemplo, que esté dentro del área de tecnología, que también uno encuentra esa figura. Bueno, a veces uno encuentra esa figura dentro de tecnología, pero más como apoyo a las funciones de tecnología. Pero el oficial de seguridad, como lo pide la norma, no debería estar en el área de tecnología. Me parece que hay un problema ahí de segregación, porque es el área de tecnología el que tiene que custodiar la información y además debe haber, está esta otra persona que debe verificar que esa custodia sea segura, correcta, íntegra, etcétera, etcétera. Entonces sería como un poco juez y parte. Ahí en lo personal pensaría que se ve un poco complicado que esté en particular, así que el área de riesgo que es lo que se ve de manera más común, es la llamada, pues, inicialmente a contener el oficial de seguridad. Perfecto, muchísimas gracias, Hernán e Isaac, por su tiempo, por su colaboración y por esta ponencia tan interesante. También agradecemos a los participantes por su atención. Tenemos un par de consultas más, pero por temas de tiempo ya no los vamos a poder cubrir. Nos ponemos a través de nuestros contactos. En los próximos días estaremos publicando esta presentación en nuestra página web y los invitamos a mantenerse pendientes. Reiteramos nuestro agradecimiento y en nombre de nuestra firma esperamos que todos tengan un feliz día. Muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos y pues, sí, nos tienen bastante en estos temas de salud en que estamos. Muchísimas gracias por atendernos. Les estaremos dando aviso de la otra charla referente a la NRP 24 en 2 semanas, Dios mediante. Muchas gracias.